A todos, de nuevo estoy aquí con un nuevo vídeo hablando sobre los subgéneros del cine de terror. En este caso, más que subgéneros, quiero hablaros de un enfrentamiento que tuvieron dos productoras de cine durante los años 70. Bueno, primero quiero hablar de la productora Hammer. La productora Hammer fue una productora inglesa que muchos piensan que se creó en los años 60. Esto no es cierto. O sea, en los 60 tuvieron el mayor éxito de producciones, de películas. El boom que tuvo la Hammer fue en los años 60. Pero la Hammer ya estaba en los años 30. Lo que pasa es que no era una productora muy conocida. Digamos que estaba solamente a nivel nacional, ¿no? Se conocía un poco a nivel del país, del Reino Unido. Pero en lo que es fuera del Reino Unido, pues se conocía muy poco. Por aquel entonces, en los años 30, las películas que triunfaban eran las de la Universal. El cine de monstruos de la Universal, Drácula, Frankenstein, en fin, los actores Bela Lugosi, Boris Karloff, era lo que triunfaba. Y la Hammer, digamos que se dedicaba más bien a hacer películas de ciencia ficción, más que de terror. Películas, por ejemplo, del científico el Quatermass, de invasiones alienígenas y tal, y un poco a nivel nacional. Se conocía en Reino Unido y poco más. Pero bueno, iba subsistiendo y ahí estaba la Hammer, ¿no? O sea que sus comienzos fueron en los años 30, pero el boom no lo tuvieron hasta finales de los 50. ¿Cómo ocurrió el boom de la Hammer? Pues cuando el cine de monstruos de la Universal pegó el bajón, ya por los años 40 ya empezaba la gente a estar cansada, en los años 30 hubo un boom, y ya en los años 40 pues la gente estaba cansada de tantos monstruos, de hombres lobos, vampiros y tal, y ya empezaba cada vez a haber menos películas de ese tipo. Hasta que ya en los años 50, digamos que un poco desapareció del mapa todo aquello. Empezó a ponerse de moda el cine de suspense de Alfred Hitchcock, el cine también de ciencia ficción, de invasiones alienígenas y todo ese tipo de películas. Y a finales de los 50, digamos que la Hammer dijo, bueno, pues hace falta una revisión nueva de esos grandes clásicos del género. De Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia. Una versión a color, ya había cine a color, ¿no? Entonces hace falta películas de estas grandes obras, pero que se hagan a color. Hasta entonces no se habían hecho, todas aquellas habían sido en blanco y negro. Entonces decidieron hacer una revisión de Drácula, Frankenstein y la momia. Y las hicieron las tres en el año 58. Y tuvieron un gran éxito. Si acaso la momia fue la que menos éxito tuvo un éxito moderado, pero lo que es la versión que hicieron de Drácula y la de Frankenstein fueron un boom, tuvieron un éxito brutal. Entonces ya empezaron la Hammer a proponerse hacer películas de monstruos como lo hacía la Universal, ¿no? Revitalizar ese género, pero en color. La versión que hicieron de Drácula se tituló El horror de Drácula, estaba protagonizada por Christopher Lee y Peter Cushing. Christopher Lee y Peter Cushing se convirtieron en las dos grandes estrellas del cine de terror de la Hammer y en general del cine de terror británico. Luego otras productoras que vendrían después, que ahora luego las nombraré, contarían con estos dos grandes actores y en fin, en general también se convirtieron en dos grandes estrellas del cine de terror ya a nivel mundial, porque aparte de en Inglaterra, harían películas fuera, harían películas en Italia, en España también, cuando el boom del terror español, en los 70 e incluso en los Estados Unidos, se convirtieron en dos grandes iconos del terror. Hicieron muchas películas juntos, y de hecho que en la vida real se hicieron grandes amigos. Si bien Christopher Lee era el villano de las películas, sus papeles eran del monstruo, pues Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia, el Dr. Jekyll, en fin, él siempre hacía de monstruo, pues el héroe era Peter Cushing. Peter Cushing hacía papeles como el profesor Van Helsing, el Dr. Frankenstein o el detective Sherlock Holmes. El horror de Drácula, digamos que fue pues la película un gran éxito, ¿no? Se hizo una película de Drácula en color y nos presentó un nuevo Drácula interpretado por Christopher Lee que no se había visto hasta la fecha. Es decir, mucha gente, hasta entonces, el mejor Drácula para todo el mundo era Bela Lugosi. Otros actores habían interpretado el papel, como Lon Chaney Jr. o John Carradine, pero ninguno lo había hecho de la manera que lo había hecho Bela Lugosi, hasta que llegó Christopher Lee. Entonces, hoy día los aficionados al terror están divididos en dos partes, los que dicen que el mejor Drácula de la historia es Bela Lugosi y los que dicen que el mejor Drácula de la historia es Christopher Lee. Yo soy de los que opinan que el mejor Drácula es Christopher Lee, vamos, sin lugar a dudas. En segundo lugar estaría Bela Lugosi, que también lo hizo muy bien, pero Christopher Lee para mí era superior.
nos presentó un Drácula totalmente diferente, porque el Drácula interpretado por Lugosi y luego el interpretado por otros actores era un Drácula, pues digamos, muy elegante, muy cortés, muy culto, y el Drácula interpretado por Christopher Lee era un ser, digamos, demoníaco, un ser que no era humano, ¿no? Te veías a ese Drácula con los ojos ensangrentados, inyectados en sangre, la boca llena de sangre con los colmillos, parecía un animal, era algo que no era humano, era un vampiro, algo salido del infierno, una criatura salida del infierno. Parece que tenga un rostro humano, pero a la vez es como una criatura salvaje. Y era un Drácula que no se había visto hasta la fecha, tan salvaje, tan explosivo. Ahí no había elegancia, ahí no había distinción ni nada, era un ser abominable, un ser salido del infierno. Lo encarnó perfectamente Christopher Lee y vamos, pasó a los anales de la historia. Para mí es el mejor Drácula que ha habido. El horror de Drácula fue una película brutal y buenísima. Tuvo tanto éxito que desencadenó una saga. También en los años 30, los films como Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo también desencadenaron sagas. Pues en los 60, bueno, finales de los 50, que fue estas películas, también se hicieron sagas en la Hammer, ¿no? Después del horror de Drácula vino Drácula, el Príncipe de las Tinieblas, también muy buena. De hecho, que para mí igual a la predecesora, al horror de Drácula, ambas dirigidas por Terence Fisher. Que aparte de Christopher Lee y Peter Cushing como actores, en el género británico empezaron también a sonar nombres en la dirección como Terence Fisher, Roy Brad Baker, Peter Sarsby o Freddie Francis. Todos aquellos directores muy buenos. Digamos que todos empezaron, todo este boom del terror inglés en el Reino Unido fue a partir de la Hammer. Después todos estos directores trabajarían en otras productoras de terror inglesas, pero digamos que el nacimiento de estos directores y actores fue en la Hammer. Fue la productora Hammer la que los sacó a la palestra. En fin, Drácula tuvo una saga que fue muy buena. Luego vino Drácula surge de la tumba. ¿Qué más? El poder de la sangre de Drácula, las cicatrices de Drácula. Y las dos últimas fueron las más flojillas, que era Drácula 72 y Los ritos satánicos de Drácula, que aunque estaban bien, pero para mí son las más flojas de la saga. Todas ellas interpretadas por Christopher Lee y Peter Cushing, digamos que abandonó el papel hasta las dos últimas, ¿no? En Drácula 72 y Los ritos satánicos de Drácula volvería Peter Cushing en el papel de Van Helsing. Eso, Drácula por un lado. Por otro lado, La maldición de Frankenstein, que es así como se llamó al remake que hizo la Hammer de este personaje, pues también estuvo interpretado por Christopher Lee haciendo, por supuesto, del monstruo de Frankenstein y Peter Cushing haciendo del Dr. Victor Frankenstein, que fue un papel que hizo genial Peter Cushing. Al revés que en la saga de Drácula, en la saga de Frankenstein fue Peter Cushing quien repitió papel en todas las películas y Christopher Lee no volvió a hacerlo. También fue un éxito brutal La maldición de Frankenstein y se hizo una saga. Películas como después, pues todas muy buenas. Y todas ellas fueron dirigidas por Terence Fisher. La maldición de Frankenstein fue la primera. Luego vino La venganza de Frankenstein, El cerebro de Frankenstein y Frankenstein, el monstruo del infierno. El papel que hizo Christopher Lee del monstruo de Frankenstein fue muy bueno. Pero a diferencia que pasó con Drácula, que Christopher Lee sí que logró superar a Bela Lugosi, en este caso, como monstruo de Frankenstein, no logró superar a Boris Karloff. Pero es que también ten en cuenta que el monstruo de Frankenstein por antonomasia es Boris Karloff. Nadie lo ha hecho como él. Ni siquiera Robert De Niro, que es un gran actor, en la versión que hizo en el 94 dirigida por Kenneth Branagh, logró superar a Boris Karloff. Entonces Christopher Lee fue un muy buen monstruo de Frankenstein, pero no llegó a superar a Boris Karloff. Así son las cosas. Luego comentaré un poco más también el pique que hubieron entre Bela Lugosi y Boris Karloff durante los años 30. Lo comentaré en otro vídeo. Bueno, digamos que Bela Lugosi tenía mucho carisma, pero a nivel interpretativo Boris Karloff era bastante superior. Sería por eso por lo que nadie pudo igualar a su papel de monstruo de Frankenstein. Con La momia, que fue también protagonizada por Christopher Lee, por supuesto haciendo de momia, y Peter Cushing, no tuvo tanto éxito, pero sí que tuvo un éxito moderado que sirvió para que luego hicieran más películas de La momia. En este caso ninguna de ellas volvería a repetir papel, ni Christopher Lee ni Peter Cushing. En el papel de La momia, Christopher Lee, a mí personalmente sí que me gusta más que el que hizo Boris Karloff, pero simplemente por el hecho de que Boris Karloff solamente interpretaba una momia, digamos, descerebrada o visceral en el comienzo de la película.
Luego, el papel que hizo de la momia Boris Karloff sería una persona, digamos, inteligente, culta, que tiene poderes sobrenaturales. Un poco lo que se hizo luego en las versiones modernas que hizo Stephen Sommers de la momia. El papel que hizo Christopher Lee era todo un papel de un ser imparable, todopoderoso, que era manejado por otra persona. Entonces, digamos que ese papel de momia, que era como el que hizo al principio de la película original, Boris Karloff, fue el que utilizó durante todo el metraje Christopher Lee. Por lo tanto, a mí en este caso sí que elegiría a Christopher Lee como la momia antes que Boris Karloff. Pero bueno, a lo que vamos. Y tuvieron un gran éxito. Entonces, durante los años 60, la Hammer se hinchó a hacer películas. Creó un estilo llamado el estilo gótico. ¿Qué es el estilo gótico inglés? Las películas que hacía la Universal eran películas que estaban basadas en leyendas del siglo XV o XVI, pero ambientadas en la época actual. Es decir, si la película estaba rodada en 1931, como fue el primer Drácula, entonces la historia está basada en ese año, en 1931, pero contándonos una leyenda de a lo mejor del siglo XV o XVI, por ejemplo, la leyenda del Conde Drácula. Y eso eran así todas las producciones que hizo la Universal. Sin embargo, las producciones de la Hammer eran producciones que estaban basadas en ese año. O sea, la historia estaba basada en el siglo XV o XVI. Si la leyenda era del siglo XV o XVI, la historia también estaba basada en esa época. Por lo tanto, eran épocas de castillos, de torres, mansiones, ambientadas en niebla, en fin, toda esa parafernalia se le llamó el estilo gótico inglés. Los italianos luego harían lo mismo también en los 60, creando el estilo gótico italiano, que era lo mismo, películas pues, de vampiros, hombres lobo y tal, ambientadas en el siglo XV o XVI, en castillos, mansiones y tal, pero eran un poco más coloristas y más sangrientas. Un poco sería la antesala de lo que serían después los giallos italianos. En este género pues triunfaron directores como Mario Bava, Pupi Avati, Riccardo Freda o Antonio Margherati. Pero volvamos al tema. El cine de terror de la Hammer, pues digamos que se especializó en el cine de terror de época. Hicieron muchas películas pues de fantasmas, de vampiros, de momias, en fin, hombres lobo. No solamente los remakes que estaban haciendo de las películas de la Universal, sino todo tipo de películas basadas en esos seres, pero eran películas de época, por eso se llamó cine de terror gótico. ¿Qué ocurrió? Que a finales de los 60, durante los 60 la Hammer era la productora que partía la pana en Inglaterra. Pero a finales de los 60 empezaron a venir otras productoras. Las más conocidas fueron la Tygon y sobre todo la Amicus. La Amicus a finales de los 60 hizo una película que tuvo un gran éxito, que fue El Doctor Terror. Es una película que ahora comentaré un poco más la manera en que la hicieron. Doctor Terror, ficharon a Christopher Lee y a Peter Cushing para la película, y es una película, digamos que basadas en diversas antologías. Antologías quiere decir películas que son, es una película basada en varias historias, ¿no? Hay una historia que es el hilo conductor de la película y dentro de ese hilo conductor hay varias historias. Y al final resulta que el hilo conductor en sí al final se convierte en una historia también de la misma película que te revela un final sorpresa. Bueno, al final lo que quería decir después resulta que lo he dicho ahora. En fin, la película del Doctor Terror tuvo un gran éxito y durante los 70 pues la Amicus empezó a hacer un montón de películas. La Tygon tuvo también bastante éxito en los años 70, pero digamos que era como una especie de hermana menor de la Hammer. La Tygon también se dedicaba a hacer películas de terror gótico, muchas de ellas también fichó a Christopher Lee y Peter Cushing, pero eran como películas un poco más barateras, eran como películas de la Hammer, pero como de menos presupuesto. Yo por lo menos lo veía así, pero hizo películas muy buenas, por ejemplo, La maldición del altar rojo, Cuerpos vivientes, El deseo y la bestia, en fin, hizo películas que estaban bastante bien. Pero la productora que más le hizo competencia a la Hammer fue la Amicus. Durante los 70, digamos que hubo una revolución dentro del cine de terror. Estaban los italianos con el giallo, en España el fantaterror español, en Estados Unidos estaba habiendo una nueva generación de directores que empezaron con George Romero en el 68 con La noche de los muertos vivientes, luego pues Tobe Hooper con La matanza de Texas, Wes Craven que hizo La última casa de izquierda y Las colinas tienen ojo, John Carpenter con La noche de Halloween, en fin, hubo una revolución en Estados Unidos en el género de terror que luego ya en los 80 digamos que había cogido forma y todos esos directores seguían dirigiendo películas y fue también una década asombrosa para el género.
que digamos que empezó poco a poco a ir tomando forma durante los años 70. Entonces la Hammer se había quedado como anticuada y al cine de terror de monstruos pues había pasado la historia. Ya hemos visto a Drácula en blanco y negro, lo hemos visto a color, igual que al monstruo de Frankenstein, a la momia, al hombre lobo, en fin, ya estamos hartos de mansiones, de fantasmas, de castillos y tal. Entonces la Amicus digamos que dio un aire fresco al cine de terror británico y durante los 70 fue la que imperó. Entonces si me dicen quién tuvo más éxito, la Hammer o la Amicus, la Hammer durante los 60 fue la que partió la pana. Entonces la Amicus también es verdad que no estaba. Durante los 70, pues bien, la Amicus fue la que llevaba la delantera, estaba por encima de la Hammer. ¿Por qué? Pues porque había traído un cine de terror más fresco, no se alejaba de los patrones tradicionales de la Hammer, entonces trajo un cine de terror diferente y fue la que mantuvo el terror en el Reino Unido durante los 70. Y le fastidió bastante a la Hammer, todo hay que decirlo. Entonces, no es que fuera ni mejor ni peor. Eran igual de buenas las de la Hammer como las de la Amicus, simplemente eran diferentes. Y eran épocas diferentes. Los 60 tuvo su oportunidad la Hammer y en los 70 fue la Amicus. Y ya está. Se alejaban un poco de temática. Mientras que la Hammer era un cine de época, la Amicus eran películas cuya historia estaba basada en la época actual y se alejaban un poco de la temática de monstruos, ¿no? De hombres lobo, de fantasmas, de vampiros y tal, que también la tocaban a veces. Pero pues te traían historias nuevas, un poco basándose en el cine de terror que estaba un poco cogiendo forma en Estados Unidos. Era no la novedad, ¿no? Sigamos, una evolución del género, por decirlo de alguna manera, que estaba viviendo Estados Unidos, pues un poco que la Amicus estaba tomando partido en eso. Entonces te traían películas con temáticas muy originales, como por ejemplo, pues Ahora empiezan los gritos, pues es una película que un tipo es asesinado y el espíritu le cortan la mano y el espíritu de ese tipo quiere vengarse a través de la mano muerta. O sea, una historia muy original. Y en fin, eran películas originales basadas en nuestra época y en aquella época, en los 70, y tuvieron una gran demanda, ¿no? También ficharon muchas veces a Christopher Lee y a Peter Cushing en sus películas. También crearon un formato nuevo, o bueno, no formato no, sino una forma de hacer cine diferente, que era el cine de antologías, el cine de historias dentro del cine. Entonces tenían películas como la que he nombrado, ahora empiezan los gritos, o Yo Monstruo, basada en la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que eran películas, pues eso, una película entera de principio a fin, y luego las películas de antologías eran películas que tenían un hilo conductor que te contaba varias historias, a lo mejor 3 o 4 historias diferentes, cada una, digamos, que nos contaba una antología diferente dentro del terror, y al final la historia que ejerce de hilo conductor te deparaba casi siempre una sorpresa final, que siempre normalmente te sorprendía. Entonces películas así hizo muchísimas la Amicus. Eso era por aquel entonces muy novedoso. No crearon la forma de hacer este tipo de películas, ya que en los años 50 la primera fue creo que era Cuando amanece la noche o algo de eso. No recuerdo muy bien. Que era en blanco y negro, que también era una película basada en antologías, de historias cortas. Luego también en los 60, a principios de los 60, Mario Bava dirigió Las tres caras del miedo, un peliculón, una obra maestra del terror, que estaba presentada a las historias Boris Karloff y protagonizó una de ellas, la de Burdalac. Pero bueno, fue la Amicus la que explotó más el género. Cuando hizo el Doctor Terror y tuvo un gran éxito, pues digamos que hizo un montón de películas de este tipo. Refugio Macabro, Las orgías de la locura, La mansión de los crímenes, en fin, hizo un montón, la de Cuentos de Ultratumba. Y hizo dos basadas en unos cómics que habían en los años 50. En los años 50 en Estados Unidos se pusieron de moda los cómics de terror. Estaban Creepshow, que después haría la versión cinematográfica George Romero junto con Stephen King en los años 80, otra gran obra maestra del terror. Y estaba El baúl de los horrores y la de Historias de la cripta. Entonces la Amicus hizo una versión cinematográfica de El baúl de los horrores y de Historias de la cripta. Las Historias de la cripta se tituló Condenados de ultratumba. Historias de la cripta luego haría la famosa serie en los años 90 presentada por El guardián de la cripta, esa serie tan famosa. Pues antes de la serie hubo una película que fue Condenados de ultratumba, que fue una película buenísima. Hicieron lo mismo que Romero y King con Creepshow, que lograron traspasar ese espíritu del cómic al cine. Pues lo mismo con Historias de la cripta, la de Condenados de ultratumba, la película hizo lo mismo con el cómic, traspasar ese espíritu del cómic al cine, y fue una película muy muy buena.
En fin, las películas de la Amicus eran películas que eran muy buenas, sí, la mayoría, pues como la Hammer, fueron películas muy buenas, diferentes, y en los 70 fueron las que, digamos, dominaban el cine de terror inglés, compitiendo con el italiano y el español, que por aquel entonces también estaban en boga. Entonces el cine de terror europeo pues estaba a la palestra, y el americano empezaba por ahí poco a poco a ir ganando terreno con estos nuevos directores como Hooper, Romero, Craven o Carpenter, que en los 80 ya fueron los que dominaron el terreno, y el cine de terror estadounidense se puso por encima del europeo. La Hammer intentó competir con la Amicus pues un poco modernizándose. Dijo, vamos a ver qué podemos hacer para seguir vendiendo películas. Entonces dijo, bueno, pues si el cine de gótico, el cine de época está pasado de moda, pues vamos a hacer películas diferentes. Películas por asesinos en serie, como Terror en la Noche, de Terror en la Noche de Peter Cushing, la de La monja poseída, que fue una especie de exploitation del Exorcista, Las novias del diablo, esa era de los 60 creo. Las manos del destripador, El reptil, hicieron muchas películas, pero bueno, ninguna de ellas tuvo demasiado éxito. Volvieron un poco al cine de ciencia ficción, volviendo con el personaje del científico Quatermass y las invasiones alienígenas, pero en fin, las películas cada vez tenían menos éxito. Y el único gran éxito que tuvieron durante los 70 la Hammer fue El circo de los vampiros, que es una película muy buena, pero de ahí no tuvieron ningún éxito más. Al final de los 70, pues la Hammer ya cerró. En los 80 intentó hacer una serie llamada Hammer House of Horror, que tampoco tuvo éxito, entonces la productora cerró. Ese fue el final de la Hammer. El final de la Amicus, pues lo mismo. En realidad durante los 70 dominaron el mercado, pero al final de los 70 pues ya poco a poco las películas empezaron a tener cada vez menos éxito, y al final pues pasó lo mismo, que en los años 80 la productora cerró, igual que cerraron otras como la Tygon y productoras que también salieron en el Reino Unido que tuvieron muy poco éxito. Productoras como la Tyburn, que era una productora que montó el hijo de Freddie Francis, del director Freddie Francis, para que las películas que produjera él las dirigiera Freddie Francis, pero solamente hizo dos, La maldición del hombre lobo y El necrófago, las dos muy buenas, sobre todo la del necrófago, interpretadas por Peter Cushing, pero no tuvieron éxito y la productora cerró. También Christopher Lee montó su propia productora, pero creo que llegó a producir una o dos películas también y no tuvo éxito y cerraron. En fin, los 80 el cine de terror británico estaba muerto, los 90 también, y hasta hace poco seguía muerto, con alguna que otra producción que hacían de vez en cuando. Y hace unos años volvieron a abrir, unos chicos jóvenes compraron la Hammer y la volvieron a abrir. Empezaron con producciones que no tuvieron un gran éxito, como la versión norteamericana o inglesa, sí, sería la versión inglesa de la película Déjame entrar, una producción de vampiros noruega. Luego hicieron la de ¿cómo se llama? A ver si se me ha ido esta película, que sale Christopher Lee ya muy mayor. En su propia trampa Trampa perfecta, algo así, era así. La trampa perfecta, que era así una película de suspense y tal, pero bueno, eran películas flojillas y no tuvieron un gran éxito. Hasta que decidieron estos productores volver al cine de terror gótico. Dijeron, joder, vamos a ver, hemos abierto la Hammer, que era la especialista en este tipo de cine de terror, y que estamos produciendo otro tipo de películas, pues vamos a volver al cine de terror gótico, a ver si la cosa triunfa otra vez, de nuevo, le volvemos a dar un nuevo renacer a este tipo de cine. Y lo hicieron con La mujer de negro, que fue un gran éxito. La película está muy bien, tuvo una segunda parte que también está muy bien, y entonces volvieron volver a traer el cine de terror gótico inglés a la palestra. Ya, como dije en otros vídeos, de nuevo, pues el cine hoy día está volviendo a sus raíces de los años 70, 80, incluso de los 60, como es el caso del gótico inglés. Entonces hoy día, pues digamos que está volviendo un poco todo. Intentan volver a hacer ya los slasher, intentan volver el cine de terror gótico inglés. Bueno, mientras sigan haciendo películas que estén bien y sean buenas, bienvenido sea todo, está claro. Pero, en fin, la Hammer ha vuelto, ya no es como antes, porque ya no producen las mismas películas que antes. De hecho, que lleva ya esta productora de nuevo en marcha unos años ya, con 4 o 5 años, y llevan 1, 2, 3, 4, 5 o 6 películas. Sin embargo, eso son, 5 o 6 películas. Antiguamente, en los años 60, la Hammer te sacaba 3 o 4 al año, y en los 70 igual.
Entonces ya no es como antes. A todo eso yo, como digo siempre, mientras sigan haciendo cine de terror bueno, bienvenido sea. Ya sea de Inglaterra, Estados Unidos o de donde sea. Y en fin, esta es un poco la historia. Digamos que ese pique que hubo entre la Hammer y la Amicus, pues fue un poco esa rivalidad, una rivalidad natural, ¿no? La Hammer fue la primera que empezó, la pionera en el cine de terror británico. Está claro que tenían que haber más productoras que sacaran partido de aquello. La Amicus fue la que más lo hizo, le hizo competencia a la Hammer, pero también porque ya había pasado el tiempo de la Hammer. La gente ya no quería ver el cine de terror gótico, intentaron modernizarse, no lo consiguieron, y la Amicus aprovechó ese limbo que dejó la Hammer abierto. Y ya está, simplemente eso. Tanto eran igual de buenas, aunque diferentes, las películas de la Hammer como las de la Amicus. Y en fin, esto ha sido todo. A la semana que viene os traeré un nuevo vídeo. Espero que esto os haya gustado y en fin, que seáis todos muy felices y hasta la próxima.